Acá estamos conversando con el administrador del cementerio municipal, Claudio Carrera. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, ¿cómo está usted, Juan? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que nos dan para contar lo que hacemos. Cementerio municipal tiene nombre propio, Sí, pues, Cementerio Municipal Sara Brown. que fue la benefactora. Así es, ella fue quien donó el pórtico. Y a raíz de esa donación, bueno, de la ciudad ella hizo varias donaciones relevantes, como el edificio de la Cruz Roja, el mismo liceo, Sara Brown, más adelante, ¿cierto?, Miraflores y una serie de otros lugares. Ella participó activamente en temas de bien social. Así que, Vamos a conversar con Claudio en un tema tan relevante en estas fechas tan singulares como es la Navidad y el Año Nuevo. Estamos en las fiestas que son tan delicadas porque la sensibilidad está como a flor de piel. así es, Y de repente como que a uno lo tocan nomás y salta, por decir, claro, la emotividad, el sentimiento. así es, Y por ese lado y por esa línea te quiero llevar, Claudio. ya. Porque tú me diste una frase genial que uno la ha escuchado muchas veces, pero que de repente se le va. La única muerte es el olvido, me dijiste recién. Y la Así verdad es. es que es así. Cuando ya te dejan de recordar, cuando ya no le interesas a nadie, uff, qué triste. Porque tú decías que el cementerio es un ente vivo. Así es. Y eso no es decir como un ente vivo. O sea, ahí viven puros muertos, residen puros muertos. No, no, Claro. no. Y ahí es donde me saltas con la frase. La única muerte es el olvido. Y sobre esos temas que son tan sensibles, y tú me decías por esta fecha, y yo te consulté inmediatamente, todo lo que hemos conversado acá lo estoy ventilando al aire, pero ustedes van a abrir Sí, en la noche de una víspera, que va a ser para Año Nuevo. Pero de esos temas queremos conversar porque tú tienes ahora una visión totalmente diferente. Cuando uno está fuera del cementerio, dice el cementerio, yo trabajo en el cementerio. La peguita que tiene, claro. pues, claro. Así es. Y te festinean, y Es te justamente. acosan, y te hacen bullying, todas esas cosas que Claro. el trabajador del cementerio es un hombre que vive con mucha adrenalina y que tiene que contener el dolor de otra gente. Así es. Es un trabajo muy especial, es casi, Diario. casi que ser como psicólogos. Claro. Sí. ¿Cómo le lleva un poco de sosiego, de tranquilidad a la persona que llega desesperada muchas veces y que llega a consultar qué tengo que hacer? La Claro. que no está en un cementerio parque o la que no tiene un velatorio de repente. ¿Cuáles son los trámites que tengo que hacer? De ahí parte y ya con gente con dolor hay que atenderla bien. Así es. Sí, y no es menor, es un tema yo creo que muy relevante. Efectivamente, como muy bien señala, hay temas en que yo creo que lo primero nosotros debemos entender como funcionarios municipales hoy día, como funcionarios del cementerio, nuestro cliente no es el que llega y es sepultado, el fallecido. Como muchas veces se piensa, a mí me dicen, tú estás en el cementerio, no tienes ningún problema. ¿Cuánta gente tienes? 66.000 personas, pero nadie molesta. Sí, pues, sin duda. Y ahí uno tiene que decir, sí, efectivamente, son todos muy callados y todo eso. Pero en realidad, nuestro cliente es el usuario, la usuaria, el vecino o la vecina que confía en nosotros, en el cementerio, para traernos digamos, recuerdo, su elemento más preciado, que es su ser querido y que quiere que descanse en el cementerio. Su padre, su madre, su hermano, su tío, su hijo, su hija, un bebé recién nacido. Yo llevo un año, pero claro, a tres funerales o 4 diarios uno ve una gran cantidad de personas en ese tiempo y como muy bien lo señala, son temas de dolor. Nosotros hemos hecho toda una mirada hoy día de entender que el cementerio no solamente tiene que dar soluciones administrativas, Ujú. soluciones arquitectónicas desde el punto de vista de la estructura, sino además soluciones emocionales. Tan Exacto. simple, por ejemplo, como casos que han habido. Me han preguntado, me han planteado a mí la necesidad porque tienen al papá fallecido del interior y quieren hacer cremación de la mamá que falleció ahora. Y tienen temor de preguntar o les da como vergüenza porque piensan que podría parecer mal visto. Es que si podemos dejarlo en la misma ánfora. O sea que una cremación se haga primero y después la segunda, ¿cierto? Y ambos queden dentro de un mismo espacio. Ya. Uno podría pensar, pero eso no tiene ningún sentido, pero para ellos sí. O por ejemplo, cuando hablamos a veces del columbario, que quede separadito al medio para que Sí. queden comunicados, en el caso de los dobles. Los Ajá. columbarios son Ah, los sí, lugares claro. donde van De las ánforas. cenizas. Claro, Claro. claro, Y, fuera. y sí, al ponerle una placa, la gente espera o quiere que haya un espacio de diálogo. Uno dice Sí. arquitectónicamente, pero eso no tiene ningún sentido, pues, si están fallecidos. Pero el deudo, el doliente, le da el sentido a su ser querido de acuerdo a su vivencia. Conversaba un día con unos hijos, una familia, y ellos me decían, mi padre y mi madre fueron los más importantes en la vida. Pero por favor ponga atención, me decían. Sí, sí. Fueron los más importantes.
Y yo le decía, obviamente tienen que ser lo más importante, pero además uno tiene que ponerse en el lugar empático, entenderlo de que el dolor de ellos en ese Ajá. minuto es lo más importante, el resto de las cosas que pasen no tienen Ujú. valor. Por eso es tan relevante tener también ciertos principios, ciertas claridades frente al cementerio, como lo conversábamos, a veces hasta el concepto, la gente nos dice, pero el cementerio, uy, que tú fuiste a trabajar para allá, este es un lugar de muerte. Pero la pregunta es, ¿quién se ha muerto en el cementerio? Nadie. La gente llega fallecida, o en el hospital, o en una clínica, O o en en la un casa. accidente, o en su casa, producto de las enfermedades propias de la edad, o en la calle, a veces olvidado, como muchas veces ha ocurrido con personas de calle que han llegado. Esos son los lugares y llegan a nuestro cementerio. El concepto de vida Al moderno, descanso eterno. al descanso eterno, claro. El concepto moderno es de cementerio vivo, un cementerio que interactúa, que dialoga con la ciudad. Esa es un poco la Y propuesta. un cementerio patrimonial. Así es, Yo no conozco de otras ciudades de Chile, pues, excepto Santiago, con algunos cementerios como el Cementerio General, claro, ¿no es cierto?, que tiene mucha historia, y donde hay mucha historia contenida allí. Lo mismo pasa acá, hay mucha historia contenida ahí. así La es. historia de la ciudad, sus orígenes está ahí. Ahí. Y por eso este cementerio es patrimonial. No en vano los turistas van, se fotografían al final y dicen, bueno, ¿qué es esto aquí? ¿Qué tiene de turismo esto? Claro, Bueno, el cuidado que tiene, los turistas se admiran. Esto es como estar en el centro patrimonial de la plaza. claro, El centro, tú te instalas en la plaza, es una ciudad casi europea. así es, Bueno, justamente. entras tú al cementerio, ingresas ahí en el plató central, también. Es un Claro, cementerio de otra ciudad. Yo conozco claro, cementerios en Santiago. El cementerio Metropolitano, por ejemplo, claro. es un cementerio bastante triste Sí, pues, porque sí, no sí. tiene nada arquitectónico, ahí no hay nada. No, 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 no sí, quiero decir que sea feo, pero claro. bueno. Pero otro Pero tipo de sí, cementerio. es que el cementerio en su origen, o los cementerios, nacen con una finalidad de tipo higiénica. De hecho, los teóricos en este campo hablan del higienismo y nace por ahí por el siglo más o menos 17, 18, porque en general las personas eran sepultadas en las iglesias. Ajá. Esa era desde más del modelo occidental y sobre todo de la fe católica, para poder ser, digamos, cuando uno se produce la resurrección, ¿cierto? Ajá. Cuando se producía la resurrección, la gente tenía que estar ojalá en la iglesia, e incluso habían ciertos hábitos, en el sentido de que mientras más cercano al púlpito, que era donde se iba a abrir el día del juicio final, se iba a abrir las puertas del cielo, la gente pensaba, o en ese momento se creía, que mientras más cerca yo del púlpito estaba, más rápidamente podía Ajá. acceder. Y eso dependía además de la alcurnia, el dinero que la gente tenía, iba más cerca. Y hacia atrás, con menor rango, e incluso fuera de los patios de las iglesias, también se sepultaban. Y solamente, no había, mire, estaban la clase alta, podríamos decir, la Ujú. sociedad, y los enfermos. Tenían espacio para la muerte. Ya. El pueblo en general no tenía. Era a lo que hoy día la gente llama y tan temía la fosa común. La fosa común, Claro. un espacio donde está toda la gente olvidada, digamos, mezclada. Ujú. ¿Acá existe? Aquí existe fosa común en el concepto, pero el procedimiento es la cremación. Ah, Nosotros, ya. a contar el año 2002, y por un tema sanitario, además por eso nacen los hornos, porque además los espacios, el horno crematorio permite además en forma higiénica, sanitaria, reducir los restos a ceniza. Nuestro cuerpo es calcio, así que prácticamente en una hora y media que dura el proceso de cremación, se obtiene entre 800 gramos y 1 kilo prácticamente de cenizas, y que son puestas en una ánfora. Y ese contenedor uno puede llevarlo, sacarlo del cementerio, llevarlo a la casa, instalarlo en una capilla, una gruta, lo que quiera hacerle, un lugar de recuerdo. La gente a veces lo deja dentro de la casa, le hace un pequeño lugar del recuerdo con fotos, Ujú. etcétera. Pero pueden optar a eso y en más libertad disponer de los restos. Nace con un fin higiénico, como decíamos en sus inicios, pero después va cambiando. Eso le agrega un fin arquitectónico, que es lo que ocurre acá y en Ujú. muchos cementerios del mundo, recordando que nosotros somos el sexto dentro de los 10 más hermosos del mundo, de acuerdo a un ranking de CNN en español, Ya. que nos ubica el año 2013. Y este año, el 26 de octubre, el diario La Opinión de Murcia, España, uno puede Ya. googlearlo ahí como dicen los chiquillos jóvenes, uno coloca La Opinión de Murcia, España, y ese diario hace un nuevo ranking, toma 5 cementerios de los anteriores Sí. y agrega otros 5, entre esos casi todos españoles, pero nos ubica en el primer lugar de los Imagínate. 10 en el primero. ¿Y por qué? Porque este cementerio es pequeño, la verdad, si uno se compara con cementerios como el de General de Santiago, que tiene 84 hectáreas, nosotros tenemos 4, 66.000 fallecidos contra 2,5 millones, sin duda somos Sí, más sí. pequeños. Pero tiene algo interesante que hizo en su minuto en la administración de don Carlos Borio, gobernador, ¿cierto?, de la provincia en ese tiempo, ¿cierto?, después de la región. Él dispone, ¿cierto?, o autoriza para que se hagan
las divisiones en el fondo del cementerio, y estas divisiones ya tempranamente, estamos hablando de 1900, respondieron a un ordenamiento lógico que eran de cuarteles. Estos cuarteles son espacios para poder ubicarse, que podríamos decir como los barrios. Sí, claro. Pero ¿cómo los dividían? Entonces a alguien se le ocurrió, me imagino que debe haber sido don Carlos Prieto, que es el ingeniero que hace la cuadrícula. En el fondo son 8 avenidas de cipreses. Y entonces ellos plantan cipreses pequeñitos, que ya en esa época estaban incluso en la plaza, que en la época en que llegaron. Colón también tiene algunos cipreses canadienses. Los plantan, ¿cierto? Y van cerrando. Entonces hacen 8 avenidas, 2 grandes que tienen 200 metros, que son las más buscadas por la gente porque tienen una perspectiva preciosa. Uno se para en Bilbao y puede mirar prácticamente en línea recta hasta Angamo. Mira. Y las otras cortas, ¿cierto? Las otras 6 que son más cortas, que van desde, digamos, oriente a poniente, y que tienen como finalidad dividir los cuarteles. Entonces tenemos 9 cuarteles en el sector sur y 12 en el cuartel norte. Esta división, con el tiempo, se fue podando los árboles y se les mantuvo, podríamos decir en buen chileno, se jibarizaron, porque esos árboles tienen más de 100 años y son de un tamaño relativamente moderado. No están así salvajemente expuestos. Y se les va rebajando de tal forma que se les va formando este cono, que emula mucho a cementerios ingleses. En esa línea. Entonces la gente, sin querer, ellos además de la arquitectura propia de la época, de una época además pensemos cuando hasta el año 1914 este era paso obligado de todos los barcos. Exacto. Entonces tuvimos casi 70 años, podríamos decir, de esplendor, si uno quiere pensar. Y esa, como usted bien lo señala, el sector central es una réplica del barrio, o sea, la gente moría como vivía. Entonces, los mausoleos, como el caso de José Menéndez Betti, ¿cierto?, de mármol de Carrara Negro, de los mismos José Menéndez, las sociedades, los mutualismos que habían empezado ya al final del siglo. Nosotros tenemos ahí, ¿cierto?, más de 10 diferentes mausoleos de mutuales. La primera es la de la sociedad Bombero, portuguesa. por ejemplo, Bombero. Claro. El carabinero parece que también tiene el ingreso. Así es. Está la fratelanza italiana, la croata, y cada colonia, por así decirlo, instalada acá, instaló lugares de reposo para sus migrantes, para sus deudos. Así es. Y eso muestra un poco la variedad o los intereses que habían en la época. Y nosotros que estamos trabajando en la investigación del primer cementerio, lo hemos ubicado desde el punto de vista documental. Físicamente no lo hemos encontrado aún. Ese es un cementerio perdido. Hemos recurrido, digamos, a muchos historiadores. ¿El primer cementerio? El primer cementerio. No el municipal, el que estuvo en la Plaza Lautaro, ¿se refiere? Es el segundo. ¿El de la Lautaro, el segundo? El segundo, sí. El primero estaría un poquito más allá, estaría hoy día en lo que es Pérez de Arce con Costanera, más o menos. Por ahí. Ahí debe estar. Incluso en algunos planos figura al costado sur. Aparece mencionado en los relatos. En realidad uno encuentra esto más en los relatos porque hay ciertas dudas cuando llega José de los Santos Mardones acá. Se siguió usando el cementerio de ¿cómo se llama? De Fuerte Bulnes durante un par de meses más, y eso podría incluso haber durado hasta 1850 probablemente. Hay que indagar más, investigar más. Pero el primer año que llega acá José de los Santos Mardones, con 139 personas. El 48. El 48, ¿cierto? El año siguiente le informa, el año 49 informa al ministro de la época en ese tiempo, dependíamos del Ministerio de Guerra, ¿cierto? Él informa y que fallecen 13 personas. 13. O sea, el 10% de la población que llegó prácticamente. Claro. Y de esas 13, 10 en los meses de junio, julio y agosto, o sea, de invierno. Entonces, claro, probablemente casos aislados hayan sido llevados en un día de viaje allá y un día de vuelta. Pero después había una necesidad de tener un cementerio aquí. Y la primer dato aparece en 1851 cuando se habla sobre dentro de las cartas de don Benjamín Muñoz Gamero, el gobernador, señala que se abocó de inmediato a hacer varios trabajos, entre eso ensanchar los sembradíos que tenían acá en el Cerro de la Cruz, que se llamaba el Cerro de la Siembra. Sí, claro. Y además dice, al tan añorado ensanchamiento del cementerio, que no era obviamente el de Fuerte Bulnes, que todavía estaba en uso, pero no se ensancha ese, sino que ¿qué cementerio era? No era el de Plaza Lautaro porque ese es de 1855. Entonces ya sabemos que hay un espacio. Y Robustiano Vera, que es un escritor, un abogado y escritor, escribe y señala de que Jorge Chita, el año 55, cuando asume, digamos, su mandato, traslada el cementerio. Claro. Dice, lo traslada del lugar donde está a un nuevo lugar, porque cuando entra el mar por el río,
ese Sí. es el río de la Mano, Sí. o río del Donde Panteón. desemboca en la calle Pérez de Arce. Correcto, exacto. Sí. Ahí está justo la desembocadura. Hoy hay una derivación que está un poquito más allá en Serrano, está canalizado. El grueso está saliendo más allá, pero todavía corre un hilo por el Pérez de Arce. Y entonces dice Robustiano Vera que Jorge Chite traslada el cementerio que está ubicado en este sector, al sur del río del Panteón o de la Mano, Sí. lo traslada a un sitio terraplenado que se encuentra más al norte, el cual antes había sido ocupado por el primer hospital. Y ese Ya. sitio es la Plaza Plaza Lautaro. Lautaro. Lo traslada, dice, y se llevan 10 cadáveres Ujú. que habían fallecido en los últimos tiempos hacia allá, una vez que la iglesia hace los ritos propios para poder habilitarlo como ¿Cómo, camposanto. cómo no? Entonces ahí tenemos dos relatos de un cementerio. Y si uno saca la cuenta, el 49, el 50, el 51, el 52, 53, no, 54, ¿cierto? Y parte del Ya. 55, a 10 personas por ¿Cómo, año, cómo no? más de 60 personas debiesen estar ahí. Así que estamos tras esa búsqueda Me de nuestro parece. primer cementerio perdido. Vamos a un llamado telefónico. Buenos días. Buenos días, amigo Juan. ¿Cómo está, Buenos caballero? días, señor Carrera. Acá estamos. Sí, escucho. Mire, yo quería hacerle una sugerencia, no sé, o algo que siempre he pensado. Por ejemplo, en el cementerio de nuestra ciudad hay tumbas de gente antigua que llegó a la región o por distintas razones está sepultada en el Campo Santo en Punta Arenas y está abandonada. ¿Cuál sería factible, como este país siempre proyecto, de usted se encargara de formularla para que se Ujú, arreglaran esas tumbas y no estén tan abandonadas? ujú, Porque realmente yo sé que esa gente no tiene familiares por lo que son extranjeros, que llegaron a lo mejor ocasionalmente a la región por distintas razones y han fallecido y están abandonadas, que se ve tan feo nuestro cementerio, que es uno de los mejores, está entre los mejores del mundo. Entonces, esa era mi ya. consulta. Ante todo, agradecerle y ojalá tenga una feliz acogida y desearle una feliz fiesta. Gracias, muy amable, buen día. Gracias. La verdad es que hay, basta con que uno se dé una vuelta por el cementerio a ver que hay tumbas que están realmente abandonadas, Sí, claro, abandonadas, sin duda. de incluso unas puertitas de fierro que están Mm, súper mm, oxidadas, porque no hay nadie, seguramente no hay parientes. El mm, deudo que yo allí, capaz que falleció el resto de la familia, o la familia entera se trasladó, ya no vive acá, en mm. fin, por muchos motivos. ¿Qué Así es. pasa? ¿Cuál es el trabajo administrativo que hay ahí con respecto a... ¿Cómo hay un seguimiento respecto a eso, Claudio? Bueno, el rol de los cementerios, o en este caso los cementerios municipales, nosotros pasamos a depender de los municipios el año 82, hace que nos obliga en el fondo a la mantención de los espacios comunes en el fondo, que son todas las avenidas, Mm, etcétera, la mantención del agua, bueno, obviamente toda lo que es la estructura y fundamentalmente la administración de las personas que ingresan, de los fallecidos, de los cadáveres que ingresan. Esa es nuestra tarea fundamental. Pero para tranquilidad del vecino y agradeciéndole además por la sugerencia, porque también fue una inquietud mía, nosotros a contar del mes de... Partimos a contar del mes de agosto, de haber sido, ¿De este año? de este año, con un programa bien, ¿cómo podríamos decir? Modesto, Sí. con una persona que nos está, ¿cómo se llama? Trabajando en ese tema. A propósito, aprovecho si me están escuchando, un saludo a los funcionarios que trabajan en el patio, que muchas veces uno los olvida, los tan conocidos panteoneros. Sí, cómo Todos no. somos panteoneros en el fondo porque trabajamos al servicio del panteón, de este lugar que es donde, en su origen, ¿cierto? Los griegos, el lugar Mm, de los dioses, ¿cierto? Bueno, en nuestra fe, el camposanto o mm, cementerio o necrópolis, ¿cierto? Diferentes formas de entenderlo. Nosotros tenemos una persona que está contratada hace un par de meses atrás, justamente con la finalidad de que haga la reparación de estas sepulturas abandonadas, que es don Juan Catalán, conocido ya, además, hombre que por más de casi 40 años trabajó en el hospital regional, en la ya, entrada, un hombre muy conocido. Así que él está ya hace rato trabajando y estamos justamente diseñando. Primero partimos por el sector sur, que es ya. el cuartel, o sea, todo el sector sur completo. Todos los cuarteles del sector sur que están un poquito más abandonados porque son además más antiguos. Ujú, Antiguamente la puerta estaba originalmente, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, estaba por el sector de Angamos. No es hasta el ya. año 1919 cuando se abre la puerta
la puerta principal, Sí, claro. una vez terminadas las obras, y ahí se empieza a poblar el sector norte. Norte. Entonces uno encuentra sepulturas generalmente del año 1910, 1920 en adelante hacia el sector norte, y muchas sepulturas antiguas, incluso traslados, caso Margarita Vives, casa de la familia Fenton, que son trasladados desde todo el sector inglés incluso, Ya. que son trasladados desde el cementerio de Ya. Plaza Lautaro al nuevo cementerio de esa época. Entonces, el sector sur es el más antiguo, estamos trabajando ahí, tenemos un catastro de las tumbas antiguas, de sepulturas antiguas. Ahora, generalmente uno se percata porque hay un abandono, un deterioro de la propia sepultura, no solamente la mantención de las plantas o de otras cosas, sino que a veces también se ha ido deteriorando, a veces la acción de terceros también ha cooperado, Ya, porque ya. en alguna época cuando el mármol tenía un precio mucho más alto, también existía al interior el robo de las placas. Claudio, en honor al tiempo, vamos a... Primero te felicito por todo lo que te has empapado del cementerio, con la historia y todo aquello, me parece notable. En este año que estás al frente del cementerio. Pero junto con ello también ver lo que está pasando hoy día y cómo se van a vivir estos días, por un lado. Y tú tocaste un tema que en algún momento se había agudizado, fíjate, y la gente reclamaba mucho respecto a que en algunas oportunidades, no sé si en los fines de semana, ingresaban personas al cementerio y literalmente a beber, a destrozar o a robar. Exacto. No he escuchado en el último tiempo ese tipo de reclamos. No sé si ustedes han agudizado, hay más guardias, ¿qué está pasando? Tenemos guardias propios por primera vez. Se ¿Ya? contrataron guardias, pero son contratados como funcionarios municipales. ¿Ya? No son de una empresa externa. Ya, perfecto. Sin desmerecer el No, trabajo no, que el realiza trabajo la se puede, seguridad. sí, claro. Pero el compromiso que se exige aquí es el doble, obviamente, de nuestros guardias. Significa que nuestros guardias no solamente debe ser un guardia, sino que además debe ser capaz de entregar información a los turistas de los lugares adecuados. Ujú. Debe dar ciertas rondas en algunos lugares específicos, porque además el cementerio es un espacio increíblemente de multiuso para muchas cosas. Más allá digamos, del fin primordial, que es la sepultación de personas fallecidas. ¿Cómo no? Pero es muy ocupado. Entonces, sobre todo por jóvenes, a veces de algunas tribus urbanas, que les gusta ir a ciertos mausoleos, nosotros aceptamos, escuchan música y fuman. Y la recomendación es que después que terminen, ¿cierto?, recojan sus cigarritos, sus puchos, se los lleven. Y lo hacen, no hay queja en eso. También he visitado, nosotros abrimos a las 8 de la mañana. Entonces hay mucha gente que llega temprano. En el invierno es mucho más todavía recurrente porque por la calefacción que tienen los pasillos mismos Sí, del cementerio, claro. que es calefacción central. Son más abrigados. Claro, uno pasa ahí, incluso se calienta las manitos ahí. Bueno, tenemos gente en situación de calle también. El programa de calle está un poquito más abajo de nosotros por calle Carrera, por el costado del estadio fiscal. Ya. Entonces, hay mucha gente que corta camino por ahí, entra por Bulnes y sale por abajo, Ya. por Angamos, por Lautaro Navarro. Entonces también hay un grupo de personas que van en esta circunstancia. Nosotros con los guardias hemos logrado tener el control. Lamentablemente hace un par de meses atrás, de haber sido un poco antes del primero, por ahí por los fines de octubre, más o menos, hubo un robo de cerca de 110 objetos, diferentes objetos. La suerte fue que los guardias los sorprendieron. Ya. Eran 2 personas, fueron detenidas. Y no quiero decir que sean todos, pero estas personas andaban en estado de ebriedad, generalmente beben al interior, consumen alcohol y lo dejan después, tiran los cartones adentro de los nichos que están vacíos. Entonces, en este caso, incluso yo hablé con ellos, les preguntaba, ¿y qué hacen con esto? Y dicen, no, la cambiamos, casi todo lo que sacan es del sector más encima de párvulos. Entonces, rompen el vidrio, sacan crucifijos, sacan candelabros, sacan jarritos, contenedores de agua, muchas cosas que no sean asociadas al cementerio, que pueden ser cambiadas en cualquier lugar y nadie va a pensar que es del cementerio. Imágenes de vírgenes, por ejemplo, etcétera. Entonces, cuadros de fotografía, y ellos dicen, no, la cambian, no se vende casi, todo se cambia por alcohol en algunos locales, del sector, digamos, cercano ahí al cementerio, y lo cambian. Y lo que sobra, decían, lo vendemos en la Feria de la Lorca y por eso sacamos. Sí, claro. Entonces, bueno, se hizo la denuncia, la fiscalía los dejó detenidos, privados de libertad además.
Y esperamos, obviamente, que tampoco es el incentivo de que uno diga Sí, que hay que detenerlo, sino que la idea es que es una, digamos, ahí hay un daño, un ultraje, digamos, ujú, no solamente a la propiedad privada, sino a las personas que están descansando. Entonces, claro. se aumentó los guardias. Personas que obviamente no se pueden ni siquiera defender. Exacto. Y en horas de la noche, ¿quién? Claro. Esto ocurrió, sí, en este caso puntual, ocurrió temprano, ¿ah? A las 13 horas, de 13 a 14 horas, que es el horario que es más delicado para nosotros, porque a esa hora generalmente no hay funerales, es la hora de colación, los funcionarios se van a sus domicilios a esa hora. Entonces, en esa hora nosotros hemos intensificado las rondas. O sea, tenemos a una persona nada más ahí en la entrada, pero tenemos dos o tres que dan vuelta en la parte de abajo de los nichos, para el Ya, sector de Angamos con Lautaro Navarro a cómo esa no. hora. Y nos ha ido bastante bien. Nosotros cerramos a las 8 y en la noche quedan dos guardias, o sea, tenemos guardia permanentemente las 24 horas. Y hay un proyecto, un sistema de cámaras que lo vimos en el Cementerio General de Santiago Ya, y creo que es una buena alternativa que seguro. apunta hacia las entradas. Tenemos 7 puertas. Ya. Entonces la idea es tener apuntándose las puertas con un registro videográfico además que nos permita saber. Porque hemos encontrado además, no muchas, pero yo recuerdo al menos 3 casos de carteras que están metidas entre los pinos. Y uno saca la cartera con los documentos, con todo, sin dinero. Y hemos llamado a esas personas, porque aparece un dato, una Sí. agenda, y se trata de personas, una caso, una señora, esto fue por ejemplo en septiembre, la encontramos y dice, pero yo estuve en junio allá en Punta Arena y me robaron la cartera efectivamente, pero en la Oh, zona franca, me dice. mira, Entonces, claro, qué lugar más tranquilo donde no haya nadie como para poder contar y ver qué cosa hay, es el cementerio. sin Entonces, duda. por eso es importante también, nuestros funcionarios lo saben, dar vueltas constantemente, porque teniendo 7 puertas, muchos lo usan entran por Bilbao, salen por Angamo, otros por Lautaro Navarro. Apulne y la otra Navarra y viceversa. La idea es que sea Mm, así, un lugar de tránsito, pero también con mucho cuidado para que ¿cómo no no? ocurran estas cosas. Esta fecha tengo entendido que van a haber cosas especiales. Hoy día, Sí. por ejemplo, como estamos cerca de Navidad, villancicos. Hoy día 23 a las 20 horas, de Ya, 20 a 21 tenemos villancicos en el cementerio. Nos van a acompañar 2 coros importantes, o 3 podríamos decir, el coro municipal, el coro de niños municipal también, ¿cierto? Que es el coro de niños dirigido por el maestro Luis Poblete. Y también nos va a acompañar un coro que está haciendo un trabajo muy bonito, muy interesante, muy técnico, que es el Ópera Estudio, ya. dirigido por Sergio Gómez. Ujú, Y la idea es que durante 1 hora y media aproximadamente, esperamos estar ahí en ese lugar, las personas puedan ir a aprovechar de saludar a su ser querido ujú. y además escuchar villancicos en este momento tan especial. El cementerio es un lugar que tiene diferentes, podríamos decir, festividades, pero el 25 es un día muy visitado. Los días anteriores igual, en esta fecha, Claro, 23, 24, la gente está sí. preparando su sepultura Ujú, porque quiere que estén bonitas, sobre todo como yo le mencionaba en el caso de los párvulos o de los niños pequeños. sí. La gente compra regalos para llevarle ese día. Entonces, a propósito de eso, este regalo va para toda la gente que está yendo en estos días a preparar su sepultura de sus hijos, de sus esposos, de sus deudos en general, Mm, para que puedan ir. El día 24 nosotros no abrimos en la noche, sí lo hacemos el 31. día 25 estamos, todos los días se abre, Sí, pero sí, de claro. 8 a 20 horas. El día 31 sí vamos a abrir como era tradición, esto va a ser por 7.º año. El año pasado no lo hicimos porque no teníamos guardia Ya. y es un tema complejo. Y la experiencia señala, de acuerdo a los registros, que llegan sobre 600 personas. Entonces hay que tener un cuidado también con eso porque el día primero igual llega gente muy temprano. A las 8, 8:30 está para ir a saludar a Sí, su ser sí, querido. Entonces encontrarse con restos de botellas sí. o galletas, lo que sea que hayan comido en la noche, no es agradable. Entonces, la recomendación es, para aquellos que van a ir el día 31, se abre a las 23:30, se va a abrir la puerta principal, esa es la puerta de ingreso y de Sí. salida, no hay más puertas. Entran por la puerta de Avenida Bulnes, 029, van a haber funcionarios nuestros acompañando, los guardias también. Y la recomendación es que vayan con linterna porque el cementerio de noche no tiene iluminación propia. Claro, claro. Lleven linterna y si llevan bebidas o otro tipo de alimentos, ¿cierto? Tengan el recaudo de llevárselo al retiro. Eso se cierra después a las 00:30, o sea, hay 1 hora para ir, Una hora. sí, para ir, esperar las 12 adentro con Sí, su sí, ser sí. querido y después poder retirarse en paz una vez hecho esto. Me parece. Claudio, notable el trabajo, yo lo felicito a usted, a su equipo de gente, tanto administrativo como los panteoneros, Así aun es, cuando usted dice que todos somos panteoneros, así es. yo creo que ha sido un lindo encuentro esta mañana y en esta víspera de Navidad con usted para hablarnos de esta importancia que reviste el cementerio, de los deudos que allí descansan y de la gente que puede llegar el día 31 a partir de las 23:30 horas, si así lo estima pertinente, y ya se ha hecho en oportunidades anteriores, no es nuevo esta medida
para que desde luego puedan vivir este proceso tan íntimo en el interior de una familia. Así es. Así que gracias y felicitarle y que tengan una linda fiesta. Muchas gracias. Yo quisiera Sí. nada más un mensaje final. El Sí. cementerio, como lo comentamos en un inicio, nosotros estamos planteando una mirada diferente del cementerio y decimos que el cementerio es un lugar de vida porque confirma la existencia. Cuando una persona fallece, lamentablemente, ¿cierto?, causa dolor para todos los que quedamos, pero también confirma la existencia y su vida es un ejemplo que nosotros debemos tomar. Ujú. Entonces, yo quería mencionar una pequeña estrofa, leer una pequeña estrofa de doña Mercedes Sosa. Sí. Dice, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y ese es el mensaje. La vida es hoy, aprovechémoslo en esta fecha, reconciliémonos con aquel que estamos enojados, dejemos un poco el resto de las cosas que son irrelevantes, distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es tal vez comprar aquella cosa que necesitamos para el Sí, día a día, sí. pero importante es valorar a la vida y la persona. La vida se construye todos los días y es un espacio de conquista personal. Entonces, tenemos ahí 66.000 vidas que fueron historias de vida, Claro. que hoy día están ahí, y recordarlas. Eso es lo importante porque, como decíamos, la única muerte es el olvido. Así que bienvenidos hoy día a todos los que nos visiten a las 20 horas y el día 31 también los esperamos en la noche en ese lugar de espacio, en el cementerio Sarah Brown, donde descansa la historia. Allá no duerme, descansa. En cualquier momento se levanta y nos sorprende con cosas interesantes del pasado. Muy bien, pues. Gracias. Claudio Carrero nos ha acompañado hoy día, quien es el administrador del cementerio municipal Sarah Brown. Que tenga una linda fiesta en el seno familiar también, Muchas Claudio. gracias. Igualmente. Muy igualmente. gentil, muy amable. Muy buenos días.